Iniciando nuestro trabajo, vamos a hablar sobre la sinapsis neural, que es el proceso esencial de comunicación neural y constituye el lenguaje básico del sistema nervioso en todos los estudios que actualmente manejamos. El término sinapsis inicialmente se conoce como conexión. Fue utilizado en el año 1897 por Charles Sherrington. Sin embargo, ya en el año 1888, el gran científico Ramón y Cajal había visualizado las primeras neuronas al microscopio óptico con células de pollo. No es más que Ramón y Cajal definen lo que es la teoría inicial de lo que es el sistema de sinapsis y cómo está conformada una neurona. Básicamente decía que eran células discretas que no estaban conectadas para formar un tejido como tal, hecho bien importante. Eran entidades genéticas y metabólicamente distintas, tenían un cuerpo celular y expansiones llamadas axón y dendritas, y que la transmisión neuronal es siempre hacia la derecha, desde la dendrita al soma o cuerpo, y luego las arborizaciones del axón. Ya en el año 1904, Elliot fue el primero que sugirió la posibilidad de que la información era transferida de una neurona a otra por la liberación de una sustancia desde la fibra nerviosa. Luego, Lois fue el primero que mostró la existencia de una sustancia química en el líquido prefundido con la estimulación del sistema vago y junto con su colaborador Novartis, más tarde descubrieron que esta sustancia particularmente era la acetilcolina, uno de los neurotransmisores que conocemos. Luego tenemos que un ejemplo interesante que ocurrió en el siglo XVIII cuando el científico italiano Luis Galvani utilizó patas muertas de rana extendidas y le colocó una corriente sobre el nervio de la misma y observaba que la pata se extendía. Y ahí era un preludio a los estudios posteriores que vinieron de que había una cierta transmisión eléctrica a nivel de nervios. Esto todo nos llevó entonces a que la sinapsis neural es definida como la zona de transmisión de impulsos nerviosos eléctricos que ocurre entre dos células nerviosas llamadas neuronas o entre una neurona y una glándula o una célula muscular. Si la conexión sináptica ocurre entre una neurona y una célula muscular es conocido como unión neuromuscular, mientras que la transmisión sináptica es el proceso por el cual las células nerviosas se comunican entre sí. Con esto damos finalizada la primera pregunta. Continuando con nuestra exposición, hablaremos entonces sobre lo que es la estructura de la transmisión neural, ¿no? Si observamos acá el dibujo, observaremos que esta es la figura de una neurona que está compuesto por un soma, un axoma y dendritas, como lo definió Rafael Cajal en su momento. Este elemento constituye un factor bien importante porque Ramón y Cajal encontró que las dendritas no conformaban un tejido como tal, y lo observamos en la siguiente gráfica. Las neuronas están unas cercanas a la otra y sus dendritas están muy cercanas entre sí, mas no se conectan directamente, no forman un tejido. Entre ellas hay un espacio que se llama sinapsis, que justamente por donde veremos más adelante pasan los neurotransmisores. Justamente Ramón y Cajal establece que siempre va un sentido de desplazamiento de una señal eléctrica desde el soma o cuerpo hacia el axón en este sentido. Y la primera de nuestras neuronas es conocida como neurona presináptica, en la cual es la mensajera, la que transmite el mensaje inicialmente, y la otra neurona es llamada postsináptica, que es la que recibe el mensaje. Ellas dos están cercanas, unidas a un espacio sináptico de transmisión. Allí es que se produce entonces el fenómeno de sinapsis de comunicación entre una neurona y la siguiente. Es importante resaltar que existen diferentes modelos de neuronas dependiendo de cómo ocurren ciertas conexiones. En el primer caso, observamos que tenemos acá el acción de nuestra neurona, el soma y las dendritas. En este primer caso hablamos de sinapsis asomática porque otros axomas se unen al axoma de nuestra neurona.
En segundo caso, lo llamaremos sinapsis asodendrítica debido a que los somas de otras neuronas se unen a las dendritas. Y el tercer caso lo llamamos sinapsis asosónica debido a que ocurre la unión de los somas eh, a nivel inferior de la neurona. Con esto hemos hablado entonces de la parte fisiológica de la neurotransmisión. Gracias. Continuando con nuestro video, tenemos la pregunta referida a los tipos de transmisión neuronal, que básicamente están divididos en tres tipos, lo que son la sinapsis química, la sinapsis eléctrica y la sinapsis mixta. La sinapsis química es la más frecuente, y ocurre por una liberación de unas sustancias químicas denominadas neurotransmisores, en lo cual la denominada neurona presináptica se relaciona con la postsináptica a través de un espacio llamado sinapsis, y en el medio de ellos fluyen los neurotransmisores. Como dije, la más frecuente. Si nosotros vemos un esquema de ese comportamiento, tenemos una neurona presináptica, su pared neuronal, y en la cual observamos las vesículas sinápticas que contienen los neurotransmisores. Ellas se desplazan, el desplazamiento hace que se libere la carga de lo que son las paredes, y los canales se abren liberando los neurotransmisores hacia el espacio sináptico, los cuales son recogidos entonces por la neurona postsináptica, que tiene una carga diferente. Luego sigue la sinapsis eléctrica, que son menos frecuentes, y lo que sucede es que entre una y la otra neurona, la presináptica y la postsináptica, están muy cercanas, están tan cercanas que tienen una distancia de 2 nanómetros. Esta sinapsis, las células se tocan y se produce el intercambio de proteínas. Esto permite que pase directamente de una membrana a la otra. Es muy rápida y es muy escasa, solamente se da en el ser humano en lo que es el corazón y el ojo. Si la vemos gráficamente, tenemos la neurona presináptica, en los cuales tenemos los canales de comunicación que se tocan por su cercanía, y la neurona postsináptica, haciendo que los neurotransmisores pasen en forma directa. Y por último tenemos las sinapsis mixtas. Es muy escasa, y básicamente lo que es que mantienen los dos principios, tienen elementos de contacto en los cuales ocurren la sinapsis química, o elementos en los cuales ocurre la sinapsis eléctrica. Con esto finaliza esta porción de la pregunta. Continuando con esta pregunta, ahora vamos a hablar sobre la membrana neural y sus funciones. Básicamente la membrana neural es una estructura integrada por una bicapa lipídica formada por fosfolípidos que actúan como un esqueleto o soporte, en el cual se insertan otras numerosas estructuras dentro de lo que es la neurona. Esas estructuras, por ejemplo, tienen receptores químicos, tienen canales iónicos, transportadores, enzimas, bombas iónicas. Las enzimas en una acotación generan los llamados segundos mensajeros, que a su vez van a tener una importancia y una relevancia para lo que son los procesos de aprendizaje y de memoria. Las proteínas también están incluidas dentro de esta estructura, formando lo que se conoce como citoesqueleto. La membrana endoplasmática, como se puede observar, limita la estructura de la célula, y además de darle una forma o un contenedor, genera o mantiene un amplio rango de funciones. Además, su función lípida le permite estar polarizada eléctricamente, ya que su lado interno está cubierto por una nube de cargas negativas, mientras que su lado exterior está conformado por cargas positivas, lo cual posteriormente va a permitir el desplazamiento de los neurotransmisores entre las neuronas presinápticas y las neuronas postsinápticas. Continuando, vamos a hablar sobre la fisiología de la membrana neural. Básicamente, como dijimos anteriormente, la membrana neural está compuesta por dos capas lipídicas que básicamente generan dos compartimientos, el intraneural y el extraneural.
Por su composición lipídica se impide el paso a través de ellas moléculas de agua o hidrofílicas o de aquellas que tengan cargas, en este caso cargas iónicas, a través de esta fase. Sin embargo, esta membrana tiene la posibilidad de ser semipermeable o selectiva a cierto tipo de sustancias. Por ejemplo, en estado de reposo es permeable al ion potasio y al ion agua, pero impermeable a otras sustancias como el sodio o el calcio. También selectivamente permeable a cierto metabolismo como la glucosa u otras moléculas dentro de ella. El paso de iones se hace a través de los canales de proteínas que son regulados por señales químicas que generan neurotransmisores, las drogas u hormonas que se incorporan a la neurona. O también por cambios de diferencia de voltaje que caracterizan a la membrana. En base al funcionamiento coordinado de estos canales y de la bomba iónica existe en la membrana plasmática un sistema que regula la excitabilidad de la misma y que permite responder en forma casi inmediata a estas perturbaciones que se originan por neurotransmisores, por iones o por algún tipo de elemento ajeno como las drogas. Las respuestas que generan estos estímulos son normalmente de naturaleza eléctrica y están representados por potenciales que están localizados o propagados. Estos últimos están acoplados a las neuronas y a la liberación de los neurotransmisores, que son las señales a través de las cuales se comunican con otras células. Pero también las neuronas pueden responder generando segundos mensajes que a su vez interactúan entre sí e inducen cambios duraderos en la conducta neural que afectan memoria o algunas respuestas del organismo. Si nosotros vemos este gráfico acá, o esta figura, podemos ver la neurona, podemos ver lo que es la sinapsis o el espacio de sinapsis que existe entre una neurona y otra, y la pared, como tiene algunos canales, en este caso, que permiten que el neurotransmisor fluya hacia el espacio sináptico y llegue a la neurona siguiente. En esta parte entonces completamos lo que es la fisiología de la membrana. Continuando con nuestras preguntas, tenemos lo que es un neurotransmisor y las funciones del mismo. Un neurotransmisor es una sustancia química creada por el organismo que transmite una señal, transmiten información básicamente, desde una neurona hasta la siguiente, a través de unos puntos de contacto llamados sinapsis. Cuando esto ocurre, la sustancia química se libera a través de una primera neurona llamada presináptica, a través de sus vesículas, atraviesa un espacio y tiene contacto con la siguiente neurona que es llamada postsináptica. Por ejemplo, si viésemos ese fenómeno en esta gráfica, encontramos que tenemos una neurona en la cual se envía el mensaje, una neurona presináptica que es emisora, llega a un espacio entre una neurona y otra llamado espacio sináptico y llega a la neurona siguiente que es la receptora, la neurona postsináptica. Este espacio sináptico es donde interactúan los neurotransmisores. Si lo vemos en este dibujo, sería un acercamiento, observamos que de una neurona en la cual se envía el mensaje, existe un intercambio a través de los neurotransmisores y una neurona receptora de los mismos. Con ello se completa el mensaje o la transmisión del mensaje. Es importante resaltar que neurotransmisores se han identificado más de 70 en el organismo y que están clasificados como posteriormente veríamos en algunos grupos. Su importancia es vital para todo lo que es el funcionamiento de nuestro organismo. Continuando con nuestro proceso, vamos a hablar sobre los neurotransmisores y su clasificación. Básicamente están divididos en varios grupos. El primero que tenemos el grupo de las aminas, que son neurotransmisores conformados de distintos aminoácidos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la dopamina, la serotonina, la norepinefrina y la epinefrina. Tenemos los aminoácidos propiamente dichos como tal, en el cual tenemos el ejemplo del glutamato, la GABA, el aspartato o la glicina. Tenemos el grupo de las purinas, que básicamente actúan como mensajeros químicos, entre ellos tenemos el ATP o la adenosina. Los gases que básicamente intervienen en todo este proceso y uno de los principales elementos, como el óxido nítrico, los péptidos
Están ampliamente distribuidos en todo el encéfalo y están conformados, por ejemplo, por endorfinas, dinorfinas y taquininas. Y por último, los esteres. Dentro de este grupo se encuentra la llamada acetilcolina. Continuando con nuestras preguntas, tenemos que hablar sobre las implicaciones fisiológicas de los neurotransmisores, ¿no? Hemos dicho que se conocen más de 70 neurotransmisores, en alguna literatura habla de cercano a los 100. Lo que sí es cierto es que toda esta variedad de neurotransmisores, a pesar de que existen clasificaciones como vimos anteriormente, cada uno de ellos tiene un comportamiento individual que lo hace diferente uno del otro. Y eso origina que la fisiología del neurotransmisor dependa de cada uno de ellos. Por lo tanto, si vamos a hablar de este tema, tendríamos que hablar de cada uno de ellos o hacer un ejemplo de algunos de ellos. Sin embargo, he preferido, más que trabajar sobre ese aspecto individual o particular de uno, dos o tres ejemplos que pudiera utilizar, preferí hablar sobre lo que son los mecanismos de eliminación del neurotransmisor, que no hemos hablado de ello, al momento de que sale de la hendidura sináptica, con el cual cesa la acción del neurotransmisor. Existen tres mecanismos básicos por los cuales un neurotransmisor puede ser eliminado de una sinapsis. Tenemos lo que es la recaptación, la difusión y la degradación enzimática. Eh, es probable que la recaptación, que es el primero de los mecanismos, sea el mecanismo más utilizado para la eliminación de los neurotransmisores de la hendidura sináptica. Esto ocurre en las terminaciones presinápticas de un gran número de sinapsis, en las cuales existe una serie de proteínas estructurales de la membrana que muestran una gran afinidad por el neurotransmisor y que son capaces de eliminarlo, de expulsarlo muy eficientemente, con lo cual permite su salida al espacio sináptico. Luego tenemos la difusión. La difusión es el mecanismo responsable de la eliminación de una fracción del neurotransmisor. No obstante, al ser la hendidura sináptica en muchos casos en unos espacios físicamente limitados, solo constituye un mecanismo de gran importancia para el mecanismo específico de los neurotransmisores peptídicos. Luego tenemos por último la degradación enzimática, que en las enzimas son necesarias para degradar algunos neurotransmisores que se encuentran localizados en las proximidades de la sinapsis. El ejemplo más conocido de este tipo de degradación enzimática lo constituye la enzima acetilcolinesterasa, que es capaz de degradar rápidamente la acetilcolina, liberando las terminaciones nerviosas en la unión neuromuscular y que limita unos cuantos milisegundos la duración de la acción de la acetilcolina, cosa de que no degrade, se mantenga su acción. Estos son tres mecanismos bien importantes y luego están los mecanismos de captación de lo que es la neurona postsináptica. Con ello, espero haber cumplido el punto objetivo. Por último, para finalizar, vamos a hablar sobre algunos ejemplos de lo que son los neurotransmisores y su relación con nuestro organismo. El primero de ellos vamos a utilizar es la dopamina, que es ampliamente conocido, tal vez uno de los más conocidos y estudiados. Muchas personas lo asocian al placer. Tiene que ver más que con el placer, es con la actividad y el grado de sorpresa que genera un estímulo de esa actividad. Está muy relacionado con el movimiento. De hecho, su carencia origina en la enfermedad de Parkinson, en la cual se originan temblores en reposo, se origina rigidez muscular, lentitud de movimiento, dificultad para caminar e inclusive para mantener el equilibrio. Un segundo neurotransmisor lo tenemos, por ejemplo, en la adrenalina de epinefrina. Es un neurotransmisor cuando actúa en el sistema nervioso, pero también es generado como una hormona por las glándulas suprarrenales, donde tiene su acción principal sobre el organismo, pero desde el punto de vista del neurotransmisor, tiene que ver con la reacción de la lucha y huida de nuestro organismo cuando enfrentamos situaciones de riesgo o de integridad física o psicológica para el organismo. Depende del sistema simpático y está asociado a factores de estrés o cambios fisiológicos como el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la sudoración, el incremento de la frecuencia respiratoria o la contracción de los vasos sanguíneos, inclusive con los huesos. Un tercer neurotransmisor tendríamos la serotonina, conocida como 5-hidroxitributamina.
o en su abreviatura más conocido 5-HT, en la cual regula a otros neurotransmisores, principalmente. También es una hormona, pero su función principal lo vemos desde el punto de vista de neurotransmisor y tiene que ver con lo que es la disminución de los niveles de ansiedad, del estrés, la potencialización del sueño y del apetito, la mejora del estado anímico, la división celular, de ahí su importancia. Otro de los neurotransmisores que tenemos es la acetilcolina, que se deriva de la glucosa, que se tiene básicamente a través del factor dieta. Eh, Básicamente está asociado a la estimulación de fibras musculares en general y en las del cerebro, a la producción de la saliva, a la micción, a la dirección, a la reducción de la frecuencia cardíaca. Otro es el glutamato o ácido glutámico, que es el principal neurotransmisor excitatorio del cerebro humano. A pesar de que es uno de los más abundantes y de gran importancia, son relativamente pocos las neuronas que lo utilizan y básicamente lo utilizan para la transaminación o la síntesis de proteínas en la piel y en los huesos. Y un ejemplo último sería la glicina o glicola, que también tiene efectos inhibitorios en el sistema nervioso central. Su actividad más importante en la médula espinal que en el propio cerebro, y es básicamente su acción sobre lo que es el colágeno que está presente en la piel y en los huesos. Con esto, amigos, finaliza el presente trabajo. Espero que haya sido de su agrado y que haya cumplido todas las expectativas de los tópicos en los cuales he trabajado. Es un campo muy amplio, es un campo en continuo estudio por las implicaciones que tiene y es de vital importancia para conocer cómo funciona nuestro cerebro y la relación del cerebro con nuestro organismo. Muchas gracias.